3030. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros en este inicio de año, en este primer programa de 2016. Bienvenidos hoy, 3 de enero de 2016, en vivo como todos los domingos, el año de los 20 años de 3030. El 18 de febrero este programa cumple 20 años ininterrumpidos de estar con ustedes y de procurar siempre tener las dos caras de la moneda aquí en el programa, porque es una mística, es una filosofía, es una obligación de este programa siempre tener las dos caras de la moneda cuando se trata obviamente de temas controversiales. Hoy tenemos varios temas sumamente interesantes. Por ejemplo, uno de ellos es la solicitud de extradición que ha presentado el gobierno de Estados Unidos al de Honduras hacia el empresario y banquero don Jaime Rosenthal Oliva. El canciller Arturo Corrales confirmó que hay una solicitud de extradición del empresario y banquero don Jaime Rosenthal Oliva. De eso vamos a hablar un poco más adelante aquí en el programa. También esta noche vamos a hablar sobre con cuántos homicidios cerró Honduras en 2015. Otro tema también de esta noche es, hay 4 policías militares del orden público que han sido detenidos, acusados por homicidio. Y el primer tema con el que vamos a arrancar esta noche es una de las medidas que ha anunciado el presidente Juan Orlando Hernández para combatir el delito de la extorsión. Esa medida a la que ha hecho referencia el presidente en el transcurso de estos días de diciembre, esta segunda quincena de diciembre, fue incautar los bienes de los extorsionadores. Para hablar sobre esos temas, recuerdo estadísticas, homicidios 2015, han subido, han bajado, sí o no, y por qué. 4 policías militares del orden público detenidos acusados por homicidio este fin de semana, la solicitud de extradición de don Jaime Rosenthal y lo de incautar bienes a extorsionadores. Para hablar sobre esos temas, esta noche aquí en el programa están conmigo y con ustedes nuestros 3 distinguidos invitados, a quienes desde ya les agradezco que nos acompañen en este primer programa de 2016. Don Billy Joya es un analista en materia de seguridad, conocido por todos ustedes. Capitán Joya, bienvenido esta noche a 3030. Gracias, Edgardo. Es un honor estar aquí frente a su audiencia este primer domingo de 2016. También nos acompaña don Leonel Sauceda, el señor subcomisionado Leonel Sauceda, es el portavoz de la Secretaría de Seguridad. Bienvenido, señor subcomisionado. Muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar. Buenas noches a mi capitán Billy Joya, al teniente Mario Rivera y a todos los amables televidentes. Será un gusto poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Y el teniente Mario Rivera es el portavoz de la Policía Militar. Teniente, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, licenciado. Gracias por darnos la oportunidad de contarle al pueblo hondureño, ¿verdad?, lo que ha pasado con estos 4 policías militares. También saludo a mi capitán Billy Joya, a mi subcomisionado Sauceda, estamos a su disposición. Ya vamos a tener a don Marlon Duarte, que es abogado, defensor de don Jaime Rosenthal Oliva. ¿Qué tiene que decir? ¿Cuál es su reacción sobre la solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos? Y a pesar que don Jaime Rosenthal en este momento aquí en Honduras tiene 2 juicios pendientes, uno por defraudación fiscal y el otro por estafa, puede ser extraditado de Honduras en unos minutos más adelante. Ese tema aquí en 3030, así como el que nos refería el teniente Rivera, los 4 policías militares de orden público que están detenidos, acusados del homicidio de una joven. Pero antes, la pregunta de esta noche en las redes sociales de hoy mismo, usted puede participar en el Facebook y en el Twitter. La pregunta es, ¿incautar los bienes a los extorsionadores ayudará a reducir ese delito en el país? ¿Sí o no y por qué? Participe a través del Facebook de hoy mismo y el Twitter de hoy mismo. En el transcurso del programa estaremos dando lectura a sus comentarios. Y esa precisamente es la primera pregunta del programa de esta noche y dirigida, por supuesto, al analista en materia de seguridad, don Billy Joya. El presidente de la República ha anunciado que este año una de las medidas en materia de seguridad y para combatir el delito de la extorsión es incautar los bienes de los extorsionadores. ¿Cómo ve usted esa medida? Mire, Edgardo, en realidad va muchísimo más allá de eso. He estado haciendo un análisis en base a la información noticiosa y lo que el Estado manifiesta es que hay un replanteamiento
en la estrategia y yo creo que es una repotenciación en las estrategias en materia de seguridad. Se han anunciado básicamente el fortalecimiento al combate de la extorsión. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy, a mi criterio, es posiblemente el flagelo que más golpea la economía informal y la economía formal, que incluso promueve la migración de nuestros compatriotas. Desde ese punto de vista, ya lo habíamos hablado en algún programa anterior, aplicar la ley de incautación de bienes, al igual que se hace en crímenes organizados, es literalmente dar en el corazón específico de todo este proceso de extorsión que recauda en varias proyecciones que hemos hecho más de 6.000 millones de lempiras al año en materia de impuesto de guerra y de extorsión. La segunda medida que el gobierno ha anunciado... Antes de esa segunda medida quiero entrar en dos detalles. El primero, usted dice que en el caso de la extorsión podríamos considerarlo, y usted como conocedor y analista de este tema, que es el principal problema en materia de seguridad que tiene este gobierno, la extorsión. A mi criterio, por ahí es por donde se puede hundir la nave. Y el hecho de escuchar al Estado poner como primera prioridad ese delito indica que el Estado y sus instituciones tienen las estadísticas y saben a dónde está caliente el tema. Y dice usted que por el delito de extorsión o impuesto de guerra en uno u otro rubro son 6.000 millones de lempiras al año lo que se recaudan. Tome en cuenta que este proceso de impuesto de guerra va vía telefonía celular, vía cobro directo, en mercados, en pulperías, en barrios, en colonias, vía notificaciones escritas. Entonces, transportistas directo que va más allá del cobro de la extorsión. La cantidad de depósitos bancarios, la cantidad de operadores de taxis y de buses que han muerto, unidades quemadas. Entonces, vuelvo a repetir, lo que yo interpreto desde afuera como analista es que el Estado está poniendo el dedo en la llaga en lo que a mi criterio es el principal problema. Usted dijo, y esa es la tercera frase, con esto de incautar los bienes a los extorsionadores es dar en el corazón del problema. Absolutamente. En la práctica, la consecución y la persecución de un delito, a mi criterio, tiene mucho que ver con aquella frase norteamericana que dice follow the money, siga el dinero. Y cuando usted hace ese proceso de darle seguimiento al dinero, usted va a llegar a una empresa fantasma posiblemente, a una empresa de fachada o a un nombre. En ese momento el Estado no tiene que perseguir ya el delito, simplemente tiene que preguntarle a esa empresa o a esa persona cuál es el origen de ese capital. Y si esa persona no tiene la capacidad de demostrar un origen sano, el caso se puede judicializar automáticamente, incautando el bien y judicializando a los responsables. Porque hasta ahora lo que hemos visto en materia de extorsión o de captura o de lucha contra la extorsión es a ¿cuántos? Miles de muchachos detenidos en los últimos 2 años, presentados todos los días ante los medios de comunicación como recaudadores de impuestos de guerra, y hasta ahí nomás. Y el problema sigue o ha aumentado. Mire, podemos seguir por esa ruta y las unidades del Estado siguen teniendo éxito, pero esa bola de nieve que se descontroló en algún momento, nunca el Estado va a ser capaz. Por eso yo parto de la tesis que todo comienza con el análisis de los elementos del delito. El extorsionador es uno, la víctima es otro, el dinero es otro. Entonces, cuando el Estado tiene la capacidad de golpear el elemento del delito correcto, automáticamente la estadística baja y el delito tiene una tendencia a desaparecer. Esa es mi teoría. ¿Cómo podría dar la autoridad con los bienes de los extorsionadores? Yo le voy a poner un ejemplo sencillo. Vámonos al transporte público. ¿Sabía usted que hoy por hoy el crimen organizado que nació del crimen común son propietarios de flotas completas de diferentes formas y tipos de transporte? ¿Los extorsionadores son empresarios? Sí, señor, por supuesto, porque en la primera fase recaudan, pero cuando ya tienen tanto dinero, estamos hablando de miles de millones, la tendencia en el tema del narcotráfico es convertirse en empresarios y después incluso incursionar en política, como sucedió en otros países. Aquí está sucediendo exactamente lo mismo, pero ahora es mucho más fácil con una ley de incautación poder ir a preguntarle a una empresa o a un ciudadano común cuál es el origen de sus bienes. Entonces,
atacar ese elemento del delito, a mi criterio, es darle en el clavo correcto en el delito para poder bajar la incidencia. Para hacer eso hay que aprobar una ley en el Congreso. No, ya está todo listo. Ya, ahí no hay absolutamente más ¿Cómo nada que ya está hacer. todo listo? Sí, la ley ya existe. Claro. La ley ya existe. Y yo lo dije la vez pasada cuando el problema del transporte y la aprobación de la ley, porque dije, bueno, todas las medidas que se están buscando dentro de la nueva ley del transporte, que poner la cámara, el botón, lo que usted quiera, no va a reducir la incidencia. Sin embargo, ¿por qué? Porque no se está atacando el delito. No es que sea mala la medida, pero no se está atacando el elemento correcto del delito para bajar la incidencia. Cuando yo escucho al Estado decir, vamos a incautar los bienes, ¿no?, de las mafias que manejan la extorsión, entonces estamos por el camino correcto. En ese sentido, ¿usted cree que se va a lograr dar con los bienes que han sido adquiridos producto de la extorsión? Es sencillísimo. Vuelvo a repetirle, ¿va? El Estado, si compran bienes inmuebles, hay que registrarlos, hay que pagar impuestos. Y lo que hacen las unidades de inteligencia, lo que hacen las unidades fiscales, es unir esta información, al igual que se hace con el narcotráfico, y empezar a parametrizar las organizaciones, los cabecillas, las empresas. Es exactamente el mismo patrón. Y lo que el Estado anunció es, vamos a aplicar el patrón y la estrategia del crimen organizado y el narcotráfico a la extorsión. A mi criterio, ese es el rumbo correcto y es el camino correcto. Vamos a un corte comercial en el programa. Cuando regresemos, vamos a seguir con don Billy Joya sobre estas medidas de seguridad en el tema de extorsión, pero quiero hacer un paréntesis para que el teniente Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar, nos cuente cómo está eso de los 4 policías militares de orden público detenidos acusados de homicidio. Antes de la pausa comercial, respuestas a la pregunta de esta noche. ¿Incautar los bienes a los extorsionadores ayudará a reducir ese delito en el país, sí o no, y por qué? ¿Qué dicen nuestros amables televidentes? Roberto Carlos dice sinceramente no, porque solo capturan a los mandaderos. Ya don Billy Joya hablará de eso. Mario, deben dejarlo sin nada, pero ojo, algunos de la UABI son corruptos. Saludos desde Copán. Haring Noel Andara dice, claro que sí. Gracias a todos por participar. Estaremos leyendo comentarios más adelante en el transcurso del programa. Regresamos. 4 policías militares del orden público detenidos por homicidio de una muchacha. ¿Esto ocurrió cuándo? ¿Ayer sábado? En la madrugada. Anoche, esta madrugada. Sí, esta madrugada. Amanecer hoy domingo. Sí. Está calientita esta noticia. Ya regresamos. Vamos rápidamente, son varios temas esta noche aquí en el programa. Decía uno de nuestros observadores, de uno de nuestros televidentes, decía en su comentario, no van a poder combatir la extorsión a través de incautar los bienes, no van a poder bajar ese delito porque siempre capturan solo a los mandaderos, a los que andan recogiendo el dinero. Precisamente la medida que ha anunciado el Estado es para elevarse del nivel del mandadero a nivel del autor intelectual, del que dirige esa organización criminal. Y efectivamente vamos a empezar a ver resultados, a mi criterio, si el Estado aplica esa estrategia. Don Billy Joya, y si como dice usted, follow the money, ¿Sí? sigue el dinero, va a dar usted con estructuras del Estado. Bueno, démonos cuenta. Estructuras del Estado de uniforme. Démonos cuenta. ¿Sabe a lo que me refiero? Claro. Y aquí están los señores y saben a lo que me refiero. Démonos cuenta de algo. Porque mucha gente lo que dice que los que mandan en ese tema de las extorsiones son de uniforme. Mire, yo creo que la historia de Honduras hace un giro a raíz de aquel lamentable acontecimiento donde el hijo de la señora rectora de la Universidad Nacional Autónoma y otro ciudadano pierden la vida de forma dramática, en la cual se involucran elementos de seguridad del Estado. Después de eso viene el proceso de la CICI, de los indignados, y esto nuevamente hace un giro. Y yo lo que estoy viendo es un replanteamiento de todos los esquemas. El planteamiento del Estado en materia ya no de una CICI, sino que de un combo, de una propuesta internacional que se convierte en nacional, nos va a llevar a entender
que tenemos que poner las armas en remojo. Importante. Licenciado, yo quisiera hacer una pequeña, si se puede decir, acotación y reforzar un poco lo manifestado por mi capitán Bilijoya. Él tiene muchísima razón. Mire, las estadísticas no solo deben de ser utilizadas solo para mostrar que hay reducción de los homicidios, que hay reducción de otras incidencias delictivas. Deben servir para la toma de decisiones. Y si se ha logrado establecer que el delito de la extorsión es el delito que más ha estado afectando a la población trabajadora, luchadora, humilde, de diferentes barrios y colonias de las principales ciudades de nuestro país, por eso del replanteamiento. Hay que tratar de fortalecer, por un lado, con mejor talento humano, aumentar el número de efectivos con que cuenta la Fuerza Nacional Antiextorsión, que son policías y militares completamente certificados, mejorar la logística, la tecnología, pero además de seguir fortaleciendo la Fuerza Nacional Antiextorsión, que hace 3 años fue creada, y el delito de extorsión no crea que es desde hace 3 años. El delito de extorsión tiene más de 10 años de estarse dando en diferentes sectores de Honduras, y nadie se atrevía a establecer una verdadera política para atacar esta actividad ilícita. Y el replanteamiento obedece, así como se han atacado las estructuras criminales del narcotráfico, se le han podido incautar bienes, se le ha podido incautar dinero, producto de las cuentas bancarias. De igual manera, como lo dice mi capitán Bilijoya, se le va a seguir a estas estructuras criminales del delito de la extorsión. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional, el Ministerio Público, cuenta con personal calificado, talento humano, que realiza investigaciones financieras. Pero ¿por qué, señor subcomisionado y teniente de la Policía Militar de Orden Público, hasta el momento solo capturan a los mandaderos? No, solo capturan al que va a recaudar el pisto, al que cobra. Precisamente porque el enfoque de la estrategia ha estado dirigido ahí. Ahora, con el replanteamiento, fíjese bien lo que le voy a decir, con el replanteamiento, lo que verdaderamente sucede es que se pasa del mandadero al autor intelectual. ¿Por qué? Porque se va a buscar la incautación del bien, que es el producto. Porque el mandadero usted lo captura hoy, captura a Pedrito y captura a Luisito, que son los mandaderos, y el día de mañana llega Juancito y Ricardito a recoger el pisto. No, Edgardo, no solo a los mandaderos. Hay que ser sincero, la mayoría son la gente que va a cobrar, que son jóvenes, pero se ha logrado capturar más de 50 cabecillas de estas estructuras criminales del delito de la extorsión, y se ha logrado la detención de 668 este año 2015. Recuerde que hace como 2 semanas atrás se capturó una persona en San Pedro Sula, cerca de la terminal, que recaudaba, andaba 3 libros de cuentas, más de 1 millón de lempiras diario, producto de la extorsión. Entonces no puede usted... Solo en ese grupo, ¿verdad? Solo en ese grupo. Pero eso es como los narcos, que cae uno, pero inmediatamente el otro sube. Es decir, ya hay otro líder. Es que ellos están bien organizados. Y claro, se captura uno de los cabecillas, ya hay otro que puede cae un narco de tal zona, pero el que estaba de segundo ahora pasa de primero. Bueno, aquí es un poquito más fácil y al mismo tiempo más complejo para el crimen organizado. Vuelvo a repetirle, es sumamente difícil llegar a las estructuras altas, pero a través de la medida que el Estado ha anunciado de incautar bienes y judicializar los casos por esa vía, ya no tiene que estarse buscando el proceso de la extorsión, sino que simplemente preguntar cuál es el origen de sus bienes. Y ojalá que eso funcione. Claro, porque es el principal problema de seguridad que tiene el país, porque es que afecta a todo el mundo. Al pequeño que está queriendo salir adelante, que no encuentra empleo, que quiere poner un negocio, termina trabajando para los mareros. Más de 30,000 micronegocios cerrados, más de 140,000 empleos directos perdidos. Y en el barrio y la colonia donde está sucediendo este drama, después de que se acaba la microempresa y el negocio informal, van puerta a puerta a cobrar ese impuesto de guerra. Ese es el punto. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, el teniente Mario Rivera, portavoz de la Secretaría de la Policía Militar de Orden Público, nos va a contar de qué se trata esta acusación contra 4 PMs, 4 policías militares, por la muerte de una muchacha ocurrida esta madrugada. Ya volvemos.
Indignados reaccionaron los familiares de Heidi Gabriela López Cruz, de 19 años de edad, al presentarse a la morgue capitalina a reclamar el cuerpo de la joven, quien murió anoche en la colonia. Culpables, los 4 detenidos. Noticieros Televicentro. Autoridades correspondientes para deducir responsabilidades. Rodolfo Velázquez. Serán entregados a las autoridades correspondientes para deducir responsabilidades. Correspondientes para deducir responsabilidades. Para deducir responsabilidades. Estamos en vivo, este es el primer domingo del año, 3 de enero de 2016. Gracias por su complicidad, por estar con nosotros esta noche, por su sintonía. Les decía que esta madrugada fueron detenidos 4 policías militares del orden público por un hecho, por la muerte de una muchacha. Rodolfo Velázquez, del noticiero Hoy Mismo, le ha dado cobertura a la información y este es el reporte. Indignados reaccionaron los familiares de Heidi Gabriela López Cruz, de 19 años de edad, al presentarse a la morgue capitalina a reclamar el cuerpo de la joven, quien murió anoche en la colonia Villa Cristina de Comayagüela, a manos de 4 policías militares. Nos acostamos, ya estábamos acostados ya. Y de repente escucharon la bulla, como les repito, y salieron a ver y estaban golpeando al muchacho. Y cuando yo le dije, ¡hey!, para que no lo siguieran golpeando, entonces le empezaron a disparar, dice. El que sabe es el papá, porque es el que estaba afuera. Pero eso fue lo que él me contó. No estaban haciendo nada, nada estaban haciendo. El delito fue asomarse a ver qué era lo que pasaba. Y lo hicieron como con saña, con mía, porque hubiera sido una bala perdida. Pero no solo fue un disparo. Los policías militares responden a los nombres de Jimmy José Castillo Martínez, Justino Vázquez Amaya, Cristian Josué López y Olvin Ismael Blandín, quienes fueron detenidos y llevados a la Dirección Policial de Investigación. Puedo expresarle a la población que los 4 policías militares que se encontraban patrullando en ese sector de Comayagüela han sido puestos a la orden de las autoridades competentes, así también como las armas y el equipo que ellos portaban en ese momento. Nosotros como Policía Militar somos los más interesados en conocer la realidad de este hecho y que el mismo se esclarezca, porque nosotros basamos nuestro actuar en la transparencia y en el profesionalismo hacia la población. De ser encontrados culpables, los 4 detenidos serán entregados a las autoridades correspondientes para deducir responsabilidades. Pues qué vaina, ¿verdad? Qué lástima de esto que ha ocurrido. Don Mario Rivera está aquí, es el teniente Mario Rivera, portavoz de la Policía Militar. ¿Cuál es la versión que tiene usted? Yo quisiera que, como las cosas, como dijo don Billy, están cambiando y tienen que cambiar para bien, comenzando por la transparencia. Usted nos dijera exactamente qué fue lo que ocurrió. Bueno, buenas noches, licenciado. En primer lugar, quiero comenzar lamentando la muerte de la joven de 19 años. Y en relación a su interrogante, obviamente cuando hay un tipo de incidentes como el que ocurrió esta madrugada, prácticamente fue a las 23 horas de la noche, 23, 24 horas, hay varias versiones. Obviamente hay una versión... O sea, a las 11 de la noche de ayer. De ayer, exactamente. De ayer sábado. Hay varias versiones, tenemos la versión que han dicho nuestros policías militares y lógicamente la versión de la otra parte. Yo voy a darle a conocer a usted y al pueblo hondureño la versión que han dado los policías militares del orden público. Ellos aducen que... ellos realizan patrullaje siempre permanentemente en ese sector. Ellos pertenecen al 4º Batallón de Policía Militar del Orden Público. Anoche, como todos los días, ellos realizaban sus patrullajes de rutina y según ellos escucharon unos disparos. Al escuchar los disparos, se apersonaron a las proximidades donde se escucharon los disparos y fueron recibidos la población los recibió un poco molesta, ¿verdad?
No sabemos por qué esa reacción de la población, según unos policías militares, y entonces quisieron agredir a nuestros policías militares, la población. Si ellos dispararon o no, será la investigación la que va a determinar si lo hicieron. Como usted vio en el reportaje, ya las armas de ellos, el equipo está en poder de la Fiscalía. Nosotros, con el apoyo de la Policía Nacional, llevamos ayer mismo a los miembros de la Policía Militar. A las 2 de la mañana fueron ellos enviados a la Fiscalía de hoy. A las 2 de la mañana fueron enviados a la Fiscalía y posteriormente a la DPI. O sea que ustedes han colaborado con la policía a ponerlos a la orden de que se inicie un proceso de investigación. Así es, licenciado. Desde que este incidente se dio anoche, los policías militares se marcharon del lugar y al conocer en el destacamento de la Vía Cristina hay un oficial superior que está encargado de ese sector. Al conocer del incidente reconcentró a los policías militares que participaron en ese hecho y junto a la Policía Nacional fueron enviados a la Fiscalía. Licenciado, completamente de acuerdo con el teniente Rivera en el sentido de que ellos han mostrado toda la colaboración para que la Policía Nacional haga el procedimiento que en base a la ley corresponde. Cuando nos enteramos que en el sector de la Vía Cristina, como a las 11:30, 12 de la noche, se encontraba una joven sin vida, de inmediato se desplazó una patrulla policial al mando de un señor oficial. Los familiares, amigos que estaban en el hecho, manifestaron que había sido originado por una situación, una discusión ahí, algo que se dio con una patrulla de la Policía Militar. De inmediato el oficial se trasladó al destacamento que ha manifestado el teniente Rivera y habló con el oficial superior. Él en todo momento se mostró colaborador, le dijo no hay ningún problema, aquí están los 4 policías militares para que se haga el procedimiento en base a la ley. Se decomisaron las armas de reglamento, los fusiles, se decomisaron los uniformes, porque se tiene que establecer científicamente e individualizar quién fue la persona, en caso de que así ocurrió, quién fue la persona o quienes dispararon contra la humanidad de la joven, porque ella presentaba 2 heridas de arma de fuego, una a la altura del pecho y otra en el brazo, en uno de los brazos, brazo izquierdo. Y aquí hemos hablado con el teniente Mario Rivera desde la madrugada y coincidimos que hay que actuar con toda transparencia. Lo peor que se puede hacer es tratar de ocultar, porque hay afectados, está la madre, está el padre de esta joven, están hermanos, amigos. Entonces, la Fiscalía, con la Dirección Policial de Investigaciones, van a hacer todo un trabajo transparente para poder establecer qué fue lo que ocurrió y quién de estos 4 jóvenes, o si 1, 2, podrían tener participación en el hecho. Y es lo que está ocurriendo. No hay mejor cosa que hablar con la verdad ante este tipo de situaciones, porque es lo que al final fortalece a las instituciones cuando hay este tipo de situaciones que se investigan. ¿Algo más, teniente Rivera? No, comparto el comentario de mi subcomisionado. Nosotros hemos actuado de una manera transparente. De hecho, a primeras horas del día, los medios de comunicación trataron de abordarnos. Les dimos la colaboración completa. Los nombres de los 4 policías militares, que se los reitero, son Jimmy José Castillo Martínez, Justino Vázquez Amaya, Cristian Josué López y Elvin Ismael Blandín Espinal. Ellos son los 4 policías militares. ¿Tiene algún antecedentes o alguna irregulares? No, para entrar a la Policía Militar, licenciado, los policías militares pasan un proceso de certificación en el cual se les hacen pruebas de confianza, pruebas toxicológicas, exámenes psicológicos, revisión de sus antecedentes penales y policiales e incluso el polígrafo. Todos ellos han pasado este proceso y nos extraña, ¿verdad?, de sobremanera que se haya dado esta situación. Señor Joya. Yo creo que es un caso relativamente sencillo en el proceso de la posinvestigación. Recordemos que la asignación de cada arma de fuego a un policía militar tiene un número de serie que está unido al nombre de una persona. O sea, ese fusil solamente puede ser y está asignado a ese individuo, en primer lugar. En segundo lugar, pericialmente establecer si alguno de esos fusiles o pistolas fue disparada
es un proceso sencillo y fácil. Y luego, la parte más importante, si fue disparada o no, es el informe pericial que determina si la víctima tiene un impacto de bala vinculada a uno de estos fusiles y al calibre de los fusiles, automáticamente eso define una relación. Sin embargo, si los impactos de bala que la víctima tiene no corresponden a ninguno de estos fusiles y estos fusiles no fueron disparados, entonces la ruta de la línea de la investigación deberá seguir su curso. Yo creo que aquí lo valorable, como dicen los amigos oficiales, es la transparencia y la rapidez con la que se ha actuado. Es importante mencionar, licenciado, también que este es un hecho aislado, ¿verdad? No, eso no forma parte del actuar de la Policía Militar. Nosotros y trabajamos... que así sea, ¿verdad? Claro. Que ya ocurrió, que se siga la investigación de la manera más transparente y expedita y que sea un hecho aislado esto en el que se vean involucrados los policías militares. Así es, nuestros jefes superiores, el señor jefe de Estado Mayor Conjunto, el señor comandante de la Policía Militar, ha dado instrucciones precisas a todos los policías militares de cumplir la ley en el cumplimiento de la misión. Y todo aquel policía militar que no lo haga tendrá que responder por sus actos en los juzgados de la capital. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, se ha solicitado la extradición de don Jaime Rosenthal Oliva. Tenemos opiniones sobre ese particular, pero antes algunas opiniones también de ustedes, amables televidentes, a la pregunta de esta noche en las redes sociales de hoy mismo. ¿Incautar los bienes a los extorsionadores ayudará a reducir ese delito en el país? ¿Sí o no y por qué? ¿Qué dicen nuestros televidentes? Axel, sí, porque caerán grandes lavadores de este delito. Andol dice, no lo creo porque tendrían que capturar extorsionadores de cuello blanco. Ahí está el detalle, cuello blanco, lo dirá don Billy Joya cuando regresemos. También tenemos el comentario de que en el caso de que se logre identificar los jefes de bandas de extorsionadores, de lo contrario seguiremos en igual o peor situación, porque a la fecha las autoridades no han querido detener los verdaderos cabecillas de estas bandas que manejan millones de lempiras. Claro que sí, porque se afecta y reduce la economía ilícita a los extorsionadores. Sí dará resultados positivos siempre y cuando cumplan la ley. Saludos desde la Ceiba. Excelente programa. Saludos a Meli. Raúl dice definitivamente no. Lo que se tiene que controlar es la corrupción de las autoridades. Gracias por participar. El caso de la extradición o solicitud de extradición de don Jaime Rosenthal Oliva cuando regresemos. Estábamos debatiendo con don Billy Joya y con el subcomisionado Sauceda el tema de los nombres que se dio de los policías militares de orden público. Aquí tanto lo dijo el capitán, que ya se retiró porque él venía nada más a ese tema, pero también se dijo en el reportaje anterior. ¿Hubo algún error o eso es una cuestión de transparencia mera del asunto? Transparencia porque... Porque también se puede decir, hey, perdón. Quiero hacer del abogado del diablo, como dicen, porque también puede ser la presunción de inocencia de ellos. Correcto, nosotros no los estamos juzgando, no los estamos sentenciando. Ellos han sido puestos a disposición del Ministerio Público por supuestos responsables del delito de homicidio. Se tiene que individualizar, tal como lo dijo mi capitán Billy Joya, establecer científicamente si una de las armas o dos de las armas fueron disparadas, y en caso contrario se investiga otra causa, pero si se logra establecer que las armas fueron disparadas, se individualiza quién o quiénes fueron los responsables. Fíjese que la mayor cantidad de los comentarios que hemos leído sobre el tema de los extorsionadores y esta medida de incautarles los bienes ha sido positiva, pero la gente duda y es escéptica de que lleguen a dar con los que tienen cuello blanco. Sí. Porque dicen que los de cuello blanco son los de cabecilla, porque como dijo una vez don Olvan Valladares, hay cabecillas de este tipo de bandas de cuello blanco, de cuello verde y de cuello azul. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, entonces... Yo básicamente creo que en este tipo de delitos, al igual que crimen organizado, cuando obviamente se habla de cuello blanco, uno lo relaciona con el segmento político, con el segmento empresarial tradicional. Sí. En este caso, el delito de extorsión originalmente nació en una base muy rudimentaria de un nivel social extremadamente bajo, ¿me entiende? Al igual que sucede con el narcotráfico. Yo básicamente diría, démosle el beneficio de la duda al Estado. Porque es algo que no se había hecho antes. Exactamente, démosle el beneficio de la duda al Estado. ¿Qué es lo que no hemos hecho? ¿En qué hemos fallado en el tema de la extorsión? Quiero volver al punto. A mi criterio, la fórmula de solución comienza por el análisis de los elementos del delito. Entonces, la extorsión, el elemento del delito inicial es el dinero. Tratar de incautar el dinero
se puede hacer únicamente siguiéndolo a través de la judicialización de los procesos de incautación de bienes, al preguntarle a la gente cuál es el origen de sus bienes. Don Edgardo. Ahora, si usted quiere perseguir a todos los extorsionadores, nunca va a tener el recurso, ni el tiempo, ni la capacidad de poder hacerlo. Entonces, se trata de golpear el elemento correcto. Y a mi criterio, incautar el bien es golpear el elemento del delito correcto para reducir ese incidencia. ¿Quitar el bien es donde más duele? Claro, al delincuente, a las estructuras criminales, lo que más le duele es que usted le toque el dinero y todos los bienes que han podido acumular en su trayectoria delictiva. Otro aspecto, la sociedad hondureña tampoco creía que en nuestro país se iban a extraditar capos del narcotráfico. Jamás creía que se le iban a incautar haciendas, casas de playas, negocios, centros comerciales, viviendas, que se le iba a incautar dinero en efectivo. Sí, realmente nadie creía eso. Nadie creía. Hay que ser sincero. Entonces nadie que creía eso iba a porque decía, si ya se conocen, ya se sabe dónde están, todo el mundo los conoce y nadie los toca. Entonces, mire, Edgardo, para ser claro y sincero en todo esto, el sistema de país ha cambiado y nunca volverá atrás, porque consideramos que se está llevando por el camino correcto, donde ahora prevalece o se busca la gente idónea que haga un trabajo con transparencia, con integridad y que verdaderamente se haga justicia y se le dé respuesta a la sociedad hondureña. Usted tiene unos datos ahí de reducción de homicidios de 2015 versus 2014 o en los últimos meses, primeros meses de 2015 y últimos de 2015. Ya me lo va a mostrar. Claro. Pero antes, un tema que ha llamado la atención, es algo que ya se esperaba, que se rumoraba, que se especulaba, que más bien ya decían que ya estaba la orden de solicitud de extradición de don Jaime Rosenthal cuando surgió la del señor Yankel, la del sobrino, la del hijo, don Gianni Rosenthal, y luego la del abogado Andrés Acosta García, si no me equivoco el segundo nombre, que ya él se entregó voluntariamente esta semana que recién pasó a las autoridades allá en Nueva York. Pero el canciller Arturo Corrales ha confirmado que ya tiene en su poder la solicitud del gobierno de Estados Unidos de extraditar a don Jaime Rosenthal Oliva. ¿Cuál es su comentario, don Billy Joya? Mire, Edgardo, para mí este es un tema que tiene tres dimensiones diferentes. La primera es noticiosa, la segunda es un drama humano que hay detrás de todo esto, y la tercera es desde el punto de vista legal. Y yo quiero abordar primero el drama humano, porque cuando nos dicen que extraditaron a un cartel, pues la gente simplemente no tiene ninguna sensación. Pero cuando estamos hablando de ciudadanos hondureños que nosotros hemos conocido, que nos hemos relacionado, ¿verdad? Conocer a la personalidad de don Jaime, conocer a sus hijos, a Gianni, a Yankel, la esposa de don Jaime, doña Miriam, es una extraordinaria mujer, y obviamente tenemos sentimientos encontrados en todo esto, ¿verdad? La justicia deberá seguir su curso, ¿verdad? Y aunque no soy amigo así cercano, pues deseo que puedan salir adelante en un tema tan controversial. Desde el punto de vista legal, el Tratado de Montevideo de 1936, que define el protocolo de la ley de extradición entre estados, establece claramente que cuando el ciudadano solicitado en el país de origen, en precedencia inicial, tiene uno o varios juicios pendientes, deberán finalizarse esos juicios para que el Estado solicitante pueda tener acceso al proceso de extradición. Incluso, si esa condena, si ese juicio diera una sentencia condenatoria, deberá incluso cumplirse esa condena para que el proceso de petición de extradición pueda ejecutarse si se dan los elementos de esa petición. Un caso un poquito paralelo, aunque totalmente diferente, el caso del general Noriega, ¿no? Donde en precedencia es juzgado en Europa, cumple su condena y posteriormente el reclamo de la justicia de su país lo trae a Panamá y los juzgan y lo ponen a cumplir sentencia también en Panamá. Yo en lo personal creo, obviamente, que los abogados de don Jaime están tratando el caso y vinculado a otra serie de consideraciones del tema de salud, de edad, etcétera. Esa sería básicamente mi opinión. Creo que la petición de esa extradición
deberá seguir dentro del tratado en base al convenio de Montevideo de 1936 el proceso de la prioridad del juicio local. He tenido oportunidad de conversar este fin de semana con muchos abogados sobre este tema para recibir distintas opiniones sobre el asunto. Gente que ha estado aquí en el programa, gente que no ha estado en el programa, dicen que es un principio internacional del derecho, costumbre, jurisprudencia. Exactamente, del derecho, que si hay un juicio pendiente en un país, en este caso Honduras, se tiene que quedar dilucidado, absuelto o condenado, y si es condenado tiene que pagar su pena aquí, y una vez cumplida la pena aquí, puede ser extraditado al país que lo solicite. Esa es, en términos generales, los comentarios que yo he recibido este fin de semana con respecto a la situación de don Jaime Rosenthal Oliva. Pero escuchemos a don Marlon Duarte. Don Marlon Duarte es abogado de la familia Rosenthal. De hecho, se encuentra hoy en Nueva York siguiéndole de cerca la pista al caso de don Yankel y de don Gianni Rosenthal. ¿Qué tiene que decir don Marlon Duarte sobre esta solicitud de extradición de don Jaime Rosenthal Oliva? Edgardo, como le digo, bueno, nosotros nos encontramos aquí, casualmente andamos por cuestiones de trabajo en Estados Unidos, viendo a una persona, a Gianni, pero lo que sí le quería comentar es que don Jaime efectivamente tiene 2 procesos abiertos penales en Honduras, y obviamente el proceso de extradición legalmente tendría que iniciar hasta que don Jaime no tenga ningún proceso penal abierto en Honduras, inclusive ningún proceso de otra índole, como sea civil, laboral, donde él esté demandado directamente. En ese sentido, de todos es conocido que don Jaime tiene un proceso penal abierto en virtud que se otorgó un sobreseimiento provisional en la causa de defraudación fiscal, y la defensa presentará un recurso de apelación el día lunes porque se solicitará un sobreseimiento definitivo y tiene una causa abierta por estafa en los juzgados de Tegucigalpa. Obviamente, al cumplir estos compromisos procesales, penales pendientes en Honduras, existe ya la puerta abierta para iniciar a cualquier ciudadano un proceso de extradición. Mientras tanto, no puede iniciarse un proceso de extradición hasta no cumplir con los procesos iniciados inicialmente en Honduras, que es un hecho conocido de los procesos que tiene don Jaime. Ya se han dado 2 casos específicamente de 2 personas solicitadas para ser extraditadas y llevadas a Estados Unidos. Una persona de origen guatemalteca que inicialmente tenía un proceso penal por lavado de activos en Honduras. Esta persona, mientras estuvo bajo custodia y proceso penal por los juzgados correspondientes en Honduras, no se podía iniciar ningún trámite de extradición. Una persona de origen guatemalteco de apellido Ponce. Esta persona, hasta que se le decretó un sobreseimiento definitivo por parte del juez, fue que se inició el proceso de extradición. O sea, en el entendido que él ya no tenía ningún proceso penal pendiente en Honduras, él ya podía iniciarse el proceso en sí de extradición. La otra persona fue una persona de origen panameño, que inclusive Leonel Sauceda lo estaba esperando después de una audiencia. Resulta que a esta persona efectivamente se le otorgó un sobreseimiento, pero no se lo pudo llevar Leonel Sauceda para iniciar el proceso de extradición en virtud que esta persona tenía otro proceso con otro juez del juzgado de letras de lo penal. Inclusive esta persona aún está en Honduras porque fue condenada mediante sentencia, misma sentencia que se encuentra firme, y hasta que éste haya cumplido su pena podrá iniciarse un proceso de extradición. Hay una particularidad en este caso, en el caso de estas 2 personas, ya que estas 2 personas eran de origen extranjera y no había necesidad de pasar por un trámite completo de extradición, simplemente y sencillamente se entregaban a las autoridades de Interpol, pero de igual manera no se podían entregar a las autoridades de Interpol mientras no cumpliesen con los requerimientos pendientes ante la justicia hondureña. En el caso de don Jaime tiene 2 procesos penales abiertos. De igual manera, tampoco podría iniciarse un proceso de extradición en sí, al estos procesos penales no se encontrase en carácter de firme de manera absolutoria. De igual manera, don Jaime no podría iniciar un proceso de presentarse voluntariamente a Estados Unidos en virtud que
En el caso que se encuentre abierto en los juzgados de letras de lo penal, se encontraría en una posición de rebeldía y obviamente se le emitiría una orden de captura, ya que no se encontraría en el país si se tomase la decisión de presentarse de manera voluntaria, como es la intención de nosotros como abogados de recomendar esta situación. Pero no podemos hacer eso porque obviamente tenemos un proceso pendiente en este lado en Tegucigalpa y en otro proceso que estamos pendientes de presentar un recurso de apelación el día lunes. Por lo tanto, sería ilógico y sería también no profesional presentarlo o señalar que se presente ante las autoridades de Estados Unidos, en atención que ya tenemos una restricción por parte del gobierno de Honduras mediante los juzgados. Y otra de las situaciones es, en caso de las medidas cautelares, obviamente el artículo 183 del Código Procesal Penal establece una prohibición que a las personas mayores de 70 años no se le puede imponer una medida restrictiva de libertad, en este caso prisión preventiva. Muchas gracias al abogado Marlon Duarte, abogado de la familia Rosenthal. Escuchemos ahora a un abogado constitucionalista, don Juan Carlos Barrientos, explicando sobre este tema muy similar a lo que decía hace unos minutos don Billy Joya Amendola y el abogado Marlon Duarte, la condición esa de juicios aquí versus solicitud de extradición. Rodolfo Velázquez. Gracias, Edgardo. Muy buenas noches, televidentes de 3030. Efectivamente me acompaña el abogado Juan Carlos Barrientos, a quien le consultamos. ¿Cómo ve usted la solicitud de extradición del empresario Jaime Rosenthal Oliva? Como una crónica anunciada, Rodolfo, porque desde el momento que agarraron a Yankel Rosenthal y que Yanni Rosenthal se fue a presentar, era lógico suponer que el siguiente en la lista iba a ser don Jaime, porque él ha sido toda la vida el encargado de las operaciones del extinto Banco Continental. ¿Puede ser extraditado don Jaime a pesar de que tiene 2 juicios pendientes en los juzgados hondureños? El Tratado de Extradición de 1909 y la ampliación de 1927, que se firmó con los Estados Unidos, en ningún momento contempla esta circunstancia. Dice únicamente que si los delitos estuvieran prescritos, o si se tratara de delitos de orden político, o si la persona hubiera sido objeto de alguna amnistía, o si esta persona estuviera actualmente siendo juzgado por los mismos delitos sobre los cuales está siendo reclamado por el Estado requirente, en esos casos no procedería a la extradición, pero no habla nada en cuanto al tema de que estuviese siendo juzgado por otros delitos en el país. Sin embargo, la costumbre jurídica en materia de extradiciones ha sido, en materia internacional, de que si una persona está siendo juzgada actualmente por la comisión de delitos, no puede ser extraditada hasta que esos procesos judiciales no concluyan con una sentencia que puede ser absolutoria y que en caso de que fuere condenatoria, entonces la persona tendría necesariamente que cumplir con las penas que le hubieran sido dictadas por un juez, y hasta ese momento podría entonces procederse al recurso de extradición. O sea que una vez que hayan concluido los procesos y las sentencias que hubieran al lugar, entonces se podría iniciar el proceso de extradición por parte del Estado requirente. Muchas gracias, abogado, muy amable. Edgardo, contigo, al estudio. Gracias, Rodolfo. Vamos a un corte comercial. Regresamos con el dato que tiene don Leonel Sauceda sobre reducción de homicidios. El más importante, ¿me lo puede anunciar ahora mismo? El más importante. Bueno, la reducción de 844 homicidios en relación al 2014, que representa 14.33% de reducción de los homicidios. De 2014 a 2015. A 2015. ¿Y su comentario sobre eso es? Bueno, básicamente si traducimos la estadística al factor humano, vamos a decir entonces que esos 852 homicidios menos son 852 vidas salvadas. Vamos a un corte comercial. Un poco más sobre esto cuando regresemos. Don Billy Joya, usted dijo al inicio del programa, ese tema de incautarle los bienes a los extorsionadores es pegar en el corazón del tema, porque es el principal problema, el principal flagelo que en materia de seguridad afecta a los hondureños en general.
Es correcto. Pero también usted me dijo, esto es parte de un esquema, de un replanteamiento de seguridad. ¿A qué esquema, a qué replanteamiento se hace referencia? Porque Mire, lo dejamos ahí en el aire. Desde el análisis que he podido hacer, y repito, desde afuera, vemos que esa es una de las grandes medidas, a mi criterio, que el Estado ha anunciado. Hay otro aspecto que ha pasado desapercibido, y el Estado dice, vamos a la disminución del delito de violencia intrafamiliar. Y si pudiéramos ver estadísticas, podemos ver que este es una falta y es un delito que afecta a la célula primigenia de la sociedad, la familia. O sea, la cantidad de casos de maltrato a mujeres, la cantidad de maltratos a jóvenes infantes en barrios y colonias a nivel nacional es increíble y nunca se le ha puesto atención. Por eso cuando el Estado lo anuncia, yo digo, wow, por fin alguien ha querido ponerle atención a este tema. El tercer elemento es un programa de prevención y el programa de prevención y de recreación, que también es fundamental para impactar en la reducción de la incidencia de los delitos. Yo verdaderamente no soy parte del gobierno, pero sí tengo que, como analista, aplaudir cuando paso por estos parques y vemos ahí a los jóvenes departiendo, a los adultos teniendo ese proceso de sanidad mental, simple y sencillamente porque el problema de la inseguridad es un problema de salud. Ojo, quien define la estadística o el estándar, por ejemplo, del homicidio es la Organización Mundial de la Salud. Y dice, es aceptable 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, porque al final se convierte en un problema de salud. El otro elemento que escuchamos tiene que ver con la creación de nuevas unidades de reacción. El mensaje que yo recibo como analista es que el Estado se quiere fortalecer en la capacidad de reacción en el punto exacto. ¿Para qué? Para combatir la impunidad. Y por último, el Estado anuncia un nuevo sistema de atención 911. Yo, como analista, sin querer adelantarme a los hechos, puedo decir que si todos estos programas de reforzamiento, de replanteamiento en la estrategia de seguridad funcionan, entonces podemos augurar un buen año 2016 en el tema de seguridad ciudadana. Ese sería mi análisis a priori. Ahora habrá que ver cómo se mueven las estadísticas mes a mes, trimestre a trimestre y semestre a semestre. Y las estadísticas que usted tiene de 2015, rapidito, por favor, tenemos Sí, 2 minutos. Pero antes yo quiero decirle que completamente de acuerdo, no solo se trata de capturas, sino que se trata de un programa de prevención que le pueda permitir a los jóvenes oportunidades para no vincularse en actividades ilícitas. Mire, sobre esto de la reducción de los homicidios, no hay que olvidar, mire esa cifra desde el 2006 al 2012 aumentaron los homicidios, llegando a 7.172 homicidios. En esos 4 años iba en aumento un promedio de 960 homicidios anual. Luego inicia la tendencia a la baja en los últimos 3 años, llegando al 31 de diciembre del 2015 a 5.047 homicidios, que en relación a la cifra histórica negativa del 2012 hay una reducción de 2.125 homicidios. Y solo este año, miremos la otra, solo este año hay una reducción de 844 homicidios, ya que en el 2014 se registraron 5.891 y le reitero, este año se registran 5.047, lo que demuestra una notable reducción de los homicidios. ¿Cuál es la noticia ahí, don Billy Joya? Yo traduzco esos 844 no en una reducción, yo lo traduzco en 844 vidas salvadas. Y familias. Que eso es importante, más el impacto sobre el tema de la familia. Ahora, sí tenemos que entender que no podemos cantar victoria. Correcto. Alguien decía en uno de los comentarios, o sea, si la estadística estándar aceptable por la Organización Mundial de la Salud son 8 homicidios por cada 100.000 habitantes y todavía estamos a ese nivel de 56 homicidios, queda un mundo de diferencia casi de 9 a 1. Yo valoro el hecho que finalmente la tendencia va a la baja, pero como lo comentábamos, la persona que ha subido de peso y tiene 300 libras, el primer mes pierde 1, el trimestre pierde 5. Y mientras esa tendencia a la baja se dé, la salud se recupera.
Y eso es lo que yo valoraría en función de las estrategias y las políticas que el Estado ha venido implementando. Queda mucho por hacer. Completamente de acuerdo. Hay satisfacción porque hay una clara demostración de que la tendencia es a la baja, pero no estamos conformes. Hace falta mucho por hacer y con la ayuda de Dios y el esfuerzo de todos los integrantes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, sabemos que vamos a alcanzar muchas cosas este 2016. El resultado del debate de hoy o la consulta de hoy a nuestros amables televidentes en el Facebook y el Twitter de hoy mismo, incautar los bienes a los extorsionadores ayudará a reducir ese delito en el país, sí o no y por qué. Sí, porque es una medida que servirá para frenar ese delito, el 61%. No, porque no capturan a los verdaderos líderes de las bandas, 39%. Gracias a todos por participar. En un minuto, don Billy Joya está anunciando un nuevo esquema de comunicación. Bueno, agradecemos que se me permita la oportunidad. Hemos en la red social Facebook abierto un nuevo espacio que hemos llamado Billy Joya en Perspectiva, donde abrimos el espacio al análisis, al debate de temas trascendentes como seguridad, política nacional o internacional. Así que estamos haciendo una cordial invitación a esos integrantes de redes sociales, particularmente Facebook, para que nos den seguimiento en este tipo de análisis y comentarios. Gracias por aceptar la invitación para este primer domingo de año 2016. Feliz año nuevo para usted, su familia, Gracias. igual don Leonel Sauceda y su familia, Gracias. y para todos ustedes, amables televidentes, feliz año para todos y toda su familia. Buenas noches y que estén bien.